Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es la orientación vocacional con adultos mayores. Este es un texto de María Luján Pusi, así que empecemos. Deseos que no detienen su marcha. Este capítulo constituye una invitación a pensar el campo de la orientación vocacional para adultos mayores, teniendo en cuenta la situación que la época plantea en relación con la vejez y el envejecimiento. Se busca brindar un punto de partida en torno a la situación actual, los paradigmas y las políticas públicas, así como articular algunas nociones tales como la subjetividad y orientación vocacional, además de compartir una experiencia en la que se rescatan expresiones y pareceres de los participantes que consideran varios planteos: el trabajo, la jubilación, el tiempo, la familia, los gustos, los deseos, los permisos y los proyectos. Sin duda, la orientación vocacional para adultos mayores constituye un campo fructífero de acción, mediante un acompañamiento que devuelve al otro su saber, que sostiene en la búsqueda de un quehacer y que cuestiona ideas establecidas como mandatos. En definitiva, hay un camino por recorrer y quienes se sientan convocados a transitarlo seguramente descubrirán un universo de posibilidades. En la actualidad se presenta como hecho significativo el envejecimiento de la población mundial y de Argentina en particular como un fenómeno sin precedente. Se estima que, de acuerdo con proyecciones estadísticas, la tasa de personas de 60 o más se habrá cuadruplicado en los años 2000 a 2050, situación que promueve los cambios de paradigma en relación con la vejez y el envejecimiento. Al hablar de envejecimiento se deben distinguir dos dimensiones, la poblacional y la subjetiva. La primera, o sea, la poblacional, refiere al proceso de transformación de la estructura de edad de la población, por la cual aumenta la proporción de personas en edades avanzadas. Se considera que una población es envejecida cuando el grupo de edad de 65 años y más supera el 7% de la población total, producto tanto del descenso de la mortalidad como de la reducción de la fecundidad. Publicaciones recientes advierten que la proporción de personas de edad aumenta significativamente en total de la población de los países de América Latina y el Caribe, ya que entre los años 1975 y 2000 el porcentaje de la población de 60 años y más pasó del 6,5 al 8,3%. Para el año 2025 se espera que esta cifra sea cercana al 15,1%, lo que sin dudas implicará que este grupo adquiera una mayor notoriedad al interior de la población. Para el año 2050, las personas de edad representarían aproximadamente el 25,5% de la población, de tal manera que uno de cada cuatro personas tendrá 60 años o más. En nuestro país, según datos del año 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el número de personas de 65 años o más representa el 14,3% de la población general. Este panorama nos obliga a tomar conciencia de que en Argentina es uno de los países más envejecidos de Latinoamérica y el Caribe. La dimensión subjetiva, por otro lado, alude a la significación que cada sujeto le va a dar a las marcas de la experiencia, teniendo en cuenta el momento social, histórico y cultural en que se desarrolla su existencia. En relación con la subjetividad de los adultos mayores que han vivido respondiendo categorías de la modernidad, será importante pensar cómo influyen en ellos los cambios de roles sociales, el uso del tiempo libre, las formas de acceder a bienes materiales y simbólicos o a la tecnología, que permanentemente modifica las formas de comunicarse y de acceder a la información. Promover cambios en los modelos. El paradigma tradicional ha concebido a la vejez como una etapa de carencias de distintos tipos, como económicas, físicas y sociales, expresadas en problemas de ingreso, de falta de autonomía y de ausencia de roles sociales que desempeñar. Los adultos mayores han sido considerados beneficiarios de la asistencia social y destinatarios de prácticas heteronormas, aplicadas desde una perspectiva homogeneizante, sin considerar la diferenciación social, lo que produce segregación generacional. Los prejuicios para con la vejez han llevado a aislar a las personas mayores de los procesos de consulta y de la toma de decisiones a todo nivel. Esta desvalorización
produjo como consecuencia que las invisibilizaran y no se las tuviera en cuenta a la hora de diseñar las políticas que la atañen. Fernández propone el uso del término vulnerabilización en lugar de vulnerabilidad, tras haber constatado esta no incluye algo dado ni un destino, sino que para que un grupo social sea ubicado en el camino de la exclusión, fueron necesarias políticas de Estado que, con el correr de los años y de diferentes gobiernos, produjeran dicha vulnerabilidad. De este modo, el término comenzó a emplearse con la intención de enfatizar que determinada situación social era una construcción activa, un producto, un proceso y no meramente un hecho o dato, y que una larga y variada serie de decisiones económicas, políticas y sociales habían finalmente logrado configurarla. Si bien las estrategias biopolíticas de vulnerabilización operan con distintos dispositivos, por ejemplo según la clase social o también en un mismo sector social, de acuerdo con el género, la edad, la etnia, etc., se puede considerar que una de las formas más eficaces de vulnerabilizar es configurando existenciarios específicos, siempre con mayores o menores componentes de desigualación. Estas diferencias operan desde los macropoderes, pero también en los micropoderes, como por ejemplo al interior de una familia. Durante la última década, en nuestro país, se ha promovido la defensa de los derechos de diversos grupos y vulnerabilizados, entre ellos los de los adultos mayores, mediante el empoderamiento, entendiendo cómo un proceso supone la atribución de un poder, de una sensación de mayor capacidad y competencia para promover cambios en los aspectos personales y sociales de cada sujeto. Esta toma de conciencia de los propios intereses y de cómo estos intereses se relacionan con los intereses de otros produce una nueva representación del sí y genera la dimensión de un colectivo con determinadas demandas comunes. El cambio de paradigma en torno al envejecimiento y la vejez apunta a la plena realización de todas las dimensiones del sujeto, no solo a un buen estado de salud, sino también a la participación social y a la realización personal. Es por ello que el modelo propuesto es el del envejecimiento activo. Desde la OMS se sostiene que si se quiere hacer del envejecimiento una experiencia positiva, una vida más larga debe ir acompañada de oportunidades continuas de autonomía, salud, productividad y protección. El envejecimiento activo es definido como el proceso por el cual se optimizan las oportunidades del bienestar físico, social y mental durante toda la vida con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez. Argentina, como miembro de las Naciones Unidas, ha adherido al Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento, aprobado por la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento realizada en abril de 2002 en España. Dicho plan prestó especial atención a la situación de los países en desarrollo y sus ejes fueron la utilización del tiempo libre y las facilidades para la educación del adulto, ya sea para responder a los problemas específicos de la jubilación o para mantener sus esferas de interés. Los países participantes se comprometieron tanto a incorporar la temática del envejecimiento en todos los ámbitos como a elaborar planes y programas nacionales con el objetivo de contribuir a que la población pueda envejecer con seguridad y sobre todo con dignidad. Además de que las personas mayores continúen participando en sus respectivas sociedades como ciudadanos con plenos derechos. La evaluación finalizada en febrero de 2013 dejó en evidencia que se ha logrado un progreso en los distintos sectores en los últimos 5 años, en particular en los países desarrollados y en algunos países en desarrollo. Sin embargo, el progreso general en la implementación se ha retrasado en muchos países, con deficiencias significativas entre las políticas y las prácticas como consecuencia de la insuficiencia de fondos y la carencia de recursos humanos y políticos. Paralelamente, tras la realización de un diagnóstico de situación de las personas mayores en la región, en el año 2012 comenzó la negociación formal del proyecto de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,
fue adoptada por la Organización de los Estados Americanos durante la 45 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 15 de junio del año 2015 y aprobada en nuestro país, Argentina, el 9 de mayo de 2017. Al convertirse en ley, dicha convención se incorporó como parte del derecho vigente, contribuyendo al fortalecimiento de las medidas legislativas y judiciales y al diseño e implementación de políticas públicas de promoción de los derechos de las personas mayores. Si bien contar con legislación constituye un avance, este hecho por sí solo no es suficiente. Será necesario redefinir y afianzar las políticas públicas, propiciando su desarrollo de manera transversal mediante diversos ámbitos y múltiples organismos, haciendo coincidir a la legislación con las prácticas y la cultura, y teniendo en cuenta que las últimas implican a la sociedad en su conjunto y a los adultos mayores como destinatarios en particular. Una mirada sobre las políticas públicas. En nuestro país, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido como INSSJP, fue creado en 1971 como entidad especializada en la atención de los mayores. Se sustenta en la decisión de la sociedad argentina, plasmada en la Ley 19.032, de establecer un sistema de protección que les brinda a los jubilados y pensionados servicios sociales y sanitarios mediante el aporte de los trabajadores activos, aunque también aportan los pasivos y existen otros ingresos de renta propia o del Estado Nacional. El instituto contó, al momento de su creación, con el llamado Programa de Atención Médica Integral, lo que se conoce en Argentina como PAMI. Con los años, esta sigla se convirtió en el ícono que identificó la obra social de los jubilados y pensionados. En el año 2009 se redefinió como Por una Argentina con Mayores Integrados. Pese a esta modificación en la denominación, podrían cuestionarse los motivos que hacen que, tras casi medio siglo de su creación, continúe siendo una institución solo para jubilados y pensionados. ¿Será el término integrado solo una expresión de buenos deseos? ¿Se podrán implementar acciones de manera efectiva que den cuenta de ello? Con el Derecho Nacional 1454-05 se incorporan a la Seguridad Social ciudadanos que se hallaban fuera del sistema contributivo jubilatorio accediendo a una jubilación y a los servicios del PAMI. Estas personas, por informalidad laboral o estructura familiar, amas de casa por ejemplo, habían quedado desprotegidas en su vejez. Esto significó una inclusión a la obra social de más de 45% de afiliados a su padrón entre el año 2005 y 2012. En otras palabras, PAMI pasó de tener 3,1 millones de afiliados en 2005 a 4,5 en 2012. En INSSJP, PAMI brinda cobertura al 82% de las personas mayores de 64 años y a más del 96% de las personas mayores de 79 años en Argentina. Esta institución se ha constituido en uno de los principales efectores en materia de política pública destinada al colectivo que nos ocupa a partir del año 2008, a través de diversos programas. Se hará mención a dos de ellos que pueden considerarse un rico campo de acción para la orientación vocacional se despliegue en torno a la elección de un quehacer y fundamentalmente, como propone Rascovan, una experiencia subjetivante, entendida como un proceso de reinvención singular, en tanto posibilidad de crear un paréntesis de singularización que ponga freno a las exigencias propias del discurso hegemónico. El Programa Nacional de Promoción y Prevención Sociocomunitario, Prevenir para Seguir Creciendo, de 2008, consiste en el desarrollo de actividades de estimulación de capacidades específicas basadas en la participación social y en la actividad compartida, orientada a las potencialidades y no a las pérdidas, contemplando el respeto de los deseos y expectativas de los afiliados acorde a los lineamientos internacionales al respecto. El programa contempla la oferta de una amplia gama de actividades, como son gimnasia, yoga, caminatas, estimulación de la memoria, cine debate, juegos, alfabetización, aprendizajes de idiomas, música, fotografía, artesanías, cocina, manualidades, corte, confección, jardinería y voluntariados, entre otras cosas. Estas actividades se desarrollan en los centros de jubilados.
a fin de indagar criterios con los que los adultos mayores realizan la elección de las actividades a principios del año 2014, se llevó a cabo un relevamiento con una consulta a referentes y participantes de las actividades de dicho programa en una agencia de la ciudad de Buenos Aires. Con las respuestas obtenidas se pudieron efectuar las siguientes inferencias. Los interesados que se acercan a las distintas agencias no albergan más expectativas con relación a la orientación que la estrechamente vinculada a la obtención de información referida a días y horarios, ya que la mayoría de ellos se maneja teniendo en cuenta información obtenida a través de conocidos. No se han implementado dispositivos de abordaje específico y sistemático para brindar la posibilidad de cuestionarse acerca de los problemas vocacionales a las personas mayores interesadas en ello. Muchos interesados se acercan sabiendo previamente en qué actividad quieren participar. La elección de las mismas se basa en gustos personales y en la proximidad al domicilio. El seguimiento de la concreción de la elección se ve obstaculizado debido al elevado número de participantes del programa y a la escasa cantidad de personal para llevar adelante dicha tarea. El programa Universidades para Adultos Mayores integrados del INSSJP UPAMI del 2009 promueve la igualdad de oportunidades para el desarrollo de valores culturales en el marco de un proceso de educación a lo largo de la vida, con la convicción de que ello no es patrimonio de ninguna edad y que constituye una necesidad intrínseca para la mejor calidad de vida, que promueve el crecimiento personal de los adultos y sobre todo que permite que estos sigan aportando experiencias a la sociedad. Cada una de las universidades en las que se desarrolla el programa, tanto públicas como privadas, tiene la oportunidad de poner en marcha cursos acordes al recurso humano disponible y a las necesidades, intereses y características regionales particulares. Entre las propuestas se puede mencionar nuevas tecnologías, idiomas, historia, expresión artística y psicología. Si bien esta institución ha considerado desde sus orígenes las cuestiones sociales, el porcentaje del presupuesto destinado a este tipo de prestaciones, de las cuales los programas mencionados representan una mínima parte, disminuyó el 11% en el último año, pasando del 19% en el año 2016 al 8% en el año 2017. Por este motivo será necesario rescatar el valor de lo preventivo, repasando hasta qué punto puede considerarse de este modo políticas efectivas. ¿Existirá la posibilidad de contar con ofertas que provengan de otros estamentos? ¿En qué medida deberían ser convocados a participar en la puesta en marcha de propuestas los propios interesados? ¿Se invita a la participación e incluso se continúa considerando espacios solo para adultos mayores? Teniendo en cuenta que esta institución brinda servicios a jubilados y pensionados y que ambas condiciones requieren de elaboración e implican un reacomodamiento subjetivo, más allá de la oferta de actividades que la institución puede realizar, ¿sería deseable que se promoviese la orientación vocacional para quienes así lo deseen? De este modo, se generarían propuestas en las que cada sujeto pudiera ser acompañado tanto por un profesional como por un grupo de pares, no solo en la elección de un quehacer, sino también en la elaboración de su nueva condición para revalorizar el propio deseo y estimular su protagonismo en la construcción de su proyecto de vida. Subjetividad, orientación vocacional y proyectos. Los seres humanos somos seres lingüísticos. Nuestras experiencias se realizan desde el lenguaje y mediante él le vamos a dar sentido a nuestra experiencia. A lo largo del tiempo, las formas de nombrar la vejez han ido modificándose, reflejando significaciones propias y dinámicas acordes al momento en el que se trate este tema. La OMS estableció en 1984 el uso de la expresión adulto mayor para referirse a las personas de 60 años o más. En 1996, la Organización de las Naciones Unidas adoptó el uso de este término en un intento por designar a un sujeto con menos diferencias con el adulto más joven. La asociación entre la edad cronológica y el estatus de viejo es parte de un proceso de naturalización del envejecimiento, que oculta el carácter de construcción social que opera en su definición. La vejez se construye socialmente en la dinámica de interacción de la lucha entre jóvenes y viejos.
La edad cronológica es un dato biológico socialmente manipulado y manipulable y por lo tanto capaz de adquirir nuevos significados y ser investida de nuevos sentidos. La subjetividad no es otra cosa que una producción histórica de las significaciones imaginarias que instituyen formas de vivir de la existencia humana. Podrá pensarse en los modos en que las instituciones de la modernidad han ejercido influencia sobre estos sujetos, cómo han marcado sus formas de entender, de significar y de vivir la vida de una manera socialmente instituida. La clave del proceso de construcción subjetiva estará en el plus de los sujetos. Los grupos y las comunidades pueden creativamente darse para buscar en sus vidas nuevos horizontes más allá de los socialmente instituidos. Es entonces cuando cobra relevancia en el proceso de orientación vocacional la posibilidad de cuestionar la necesidad de contar con una actividad que regule la rutina u organice el tiempo, así como la necesidad de ser productivos o las diferencias de roles de acuerdo con el género. Es importante rescatar el valor de las actividades compartidas a nivel grupal, ya que ellas permiten que los adultos mayores reconozcan que muchas de las situaciones que atraviesan y que les resultan angustiantes o les generan incertidumbre también son experimentadas por otros semejantes. En este encuentro pueden compartir e intercambiar ideas, experiencias y potenciar su capacidad de acción como grupo. En los últimos años se ha buscado generar un cambio en la mirada sobre la vejez, mediante una imagen más positiva que la asocia a un periodo de despliegue de las potencialidades que le permita poner en marcha procesos nuevos y proyectos también. La palabra proyecto etimológicamente refiere a arrojar hacia adelante, lo que convoca a pensar en un tiempo futuro. A la hora de vislumbrar no se puede dejar de establecer relaciones entre el pasado y el presente en pos de ese futuro deseado. Al acompañar a través de la orientación vocacional a adultos mayores que se cuestionan cómo continuar desplegando sus itinerarios vocacionales, la idea de proyecto toma otra matiz y con el tiempo adquiere otro sentido, en tanto se convierte en un tiempo más acotado. Suelen pensarse proyectos a corto plazo, priorizando el presente, el tiempo cercano. Al igual que en otros momentos de la vida, la orientación vocacional será una búsqueda, un proceso abierto, algo que se va a ir construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo, invitando al sujeto a interrogarse en relación a cómo desea continuar recorriendo su camino y considerando los medios requeridos para concretar lo proyectado. En cuanto al tipo de proyectos que los adultos mayores se plantean, se ha establecido que quienes accedieron a una educación terciaria y universitaria y han trabajado en el sistema formal elaboran con mayor frecuencia proyectos educativos. A la vez, quienes no han cursado estudios superiores y han llevado a cabo oficios presentan mayores dificultades para la concreción de proyectos debido al desconocimiento de sus potencialidades y por considerarse carente de recursos necesarios. No obstante, estas dificultades son más notorias en mujeres que se han dedicado al cuidado de la familia y de su hogar sin haber trabajado fuera de él. El obstáculo principal consiste aquí en los prejuicios vinculados a envejecer, a los que se añaden los que circulan en el imaginario social sobre las cuestiones de género y los roles femeninos que en muchos casos van de la mano de la desvalorización de los propios recursos personales. Para encontrar caminos, una experiencia de orientación vocacional con adultos mayores. La siguiente experiencia se llevó a cabo en el ámbito privado, con la modalidad de taller en 4 encuentros de frecuencia semanal. El grupo se conformó con 6 adultos mayores jubilados en el transcurso de los últimos 5 años, con 2 de ellos que continúan desarrollando actividades laborales de manera independiente. La propuesta buscó brindarles la posibilidad de recuperar sus experiencias de vida en términos ocupacionales, en un espacio en el que pensar tanto lo desplegado como lo no vivido, rescatando el propio deseo para la puesta en marcha de proyectos y teniendo en cuenta las posibilidades que el contexto ofrece. Sus experiencias giraron en torno a manifestaciones como encontrar algo para hacer que me guste y sea placentero, que me saque del descanso de no trabajar, que ordene a través de cierta rutina.
un nuevo punto de partida. Como si se tratara de una carta de presentación, desde el comienzo de la actividad se planteó la diferencia que existe entre jubilarse por decisión propia o por imposición. Quienes pudieron decidirlo refirieron: yo quería jubilarme, sabía que iba a ser un cambio importante, quería afrontarlo. O me salió tan rápido la jubilación que sentí que me habían echado. Más allá de las motivaciones que llevaron a querer jubilarse, como por ejemplo descansar de la tarea desempeñada a lo largo de muchos años de ejercicio profesional o modificar las condiciones laborales, no se puede negar que esta situación supone un cambio sustancial en la vida de un sujeto, motivo por el cual se requerirá de un tiempo de elaboración y adaptación a su nueva realidad. Jubilarse implica la reorganización del propio proyecto de vida. Estuvieron también quienes lo vivieron como una imposición. A mí me jubilaron por decreto. Tuve que jubilarme porque después de los 65 años, para el colegio era un problema con la compañía aseguradora. Estas manifestaciones dieron cuenta de un sistema que jubila a los 65 años de edad a la población que se encuentra trabajando en relación de dependencia. Si bien este tope se aplica también a los trabajadores autónomos, el impacto que produce en ambas situaciones es diferente, dado que los trabajadores autónomos en muchos casos pueden continuar desarrollando su actividad laboral con la ventaja de percibir su beneficio jubilatorio. Yakub destaca la importancia de poder anticipar, de proyectar nuevas actividades y de organizar asuntos económicos, teniendo en cuenta que al no poder reconocer la importancia del momento de transición, es probable que surja la sensación de haber sido expulsados o de haber perdido irremediablemente de un día para el otro algo esencial, lo que puede generar malestar e incluso obstaculizar el duelo por la pérdida del lugar de trabajo. El grupo planteó también algunas diferencias vinculadas al género. Jubilarse parece ser más difícil para los hombres que para las mujeres. Esta apreciación coincide con lo expuesto por Ejabati, quien sostiene que los varones suelen manifestar mayor preocupación ante la jubilación en cuanto a los cambios de rol y las dudas con respecto a qué harán con el tiempo disponible y cómo se desenvolverán en el hogar. En cambio, las mujeres parecen no estar tan preocupadas por el cambio de rol, teniendo en cuenta que por lo general, incluso durante su actividad laboral remunerada, ya desarrollaban actividades domésticas. También pusieron sobre la mesa que a veces la gente tiene miedo a la soledad o miedo a no tener que hacer nada. Si se considera que el anclaje social se efectiviza mediante el estudio o el trabajo, entonces habrá que pensar en qué situación se encuentran los adultos mayores, cuál es el peso de este hacer nada al que aluden, y si no, trabajar es hacer nada. Esta expresión da cuenta de la fuerte representación que posee el trabajo para este grupo. ¿Qué nuevas formas de anclaje social podrían plantearse si se dieran a través de centros de jubilados, programas educativos o recreativos? ¿Hasta qué punto no continuarían reproduciéndose las lógicas que generan estrategias de segregación? ¿Podría ocurrir que continúen participando de los espacios que deseen sin que esto implique que los mismos sean excluidos para adultos mayores? En una de las actividades se le propuso al grupo realizar un collage con la consigna "Así soy yo". A partir de la misma, surgió la incertidumbre con respecto a lo que vendrá, representada como un laberinto con encrucijadas, que conduce a buscar nuevas alternativas frente a los cambios, la jubilación, los obstáculos y la sociedad intrincada en que se vive. Un laberinto en el que se desconoce el camino a seguir, pero se confía en la particular manera que tendrá cada uno para encontrar una salida, poniendo en juego su propio saber. En las producciones a través de ventanas y una puerta que permite vislumbrar el faro del fin del mundo, el grupo representó la posibilidad de hallar un abanico de oportunidades. El tiempo fue otro elemento que apareció con fuerza, por medio de múltiples significaciones, un tiempo inmenso, con el que no se sabe aún qué hacer, un tiempo para, entre comillas, revivir,
un tiempo que pretende ser utilizado de manera placentera, un tiempo de libertad, un tiempo para dedicar a los seres queridos, un tiempo para investigar y descubrir, un tiempo para mirar hacia afuera y también hacia adentro, un tiempo en el que mientras estemos aquí todavía algo se puede hacer. Los participantes destacaron el valor de lo grupal como un espacio de reflexión en este momento vital que se comparte, matizando por la siguiente singularidad de cada uno. Hay cosas que uno no analiza habitualmente. Ahora que lo haces, está bueno y se va enriqueciendo con lo que los demás aportan. Me encanta ver cómo estamos todos en la misma, que uno no está solo, digamos. Son algunas frases que dijeron de antes a ahora. Se invitó a los participantes a recuperar sus itinerarios vitales en términos ocupacionales, registrando por escrito las actividades realizadas desde la niñez hasta la actualidad, incluyendo las formales, como son educativas y laborales, y las no formales, como deportivas, culturales y artísticas, reconociendo en cada una de ellas las habilidades y acciones que implican. A medida que avanzaron en el recorrido, experiencias, recuerdos y anécdotas, compartieron que sentían al hacerlas y se explayaron en las particularidades de dicho hacer, sostenerlo, modificarlo, etc. De este modo, las nuevas asociaciones se incorporaron a la producción enriqueciéndola. Se pudo apreciar el modo en que acciones, intereses y gustos que han resultado placenteros en algunos casos, incluyendo desde la niñez, van buscando materializarse a lo largo de la vida mediante la elección de diversos quehaceres, dando lugar a la realización del deseo. Esto podría ser el caso de la niña que juega incansablemente a ser maestra, que ejerce como docente en su adultez y que al jubilarse continúa dando clases particulares. En otros casos, actividades impuestas y consideradas poco gratas en la infancia son resignificadas en la vida adulta, incorporándose a nuevos quehaceres más creativos y placenteros. Corte y confección no me gustaba, pero te mandaban. Mi familia venía de la guerra, todo lo que se hacía tenía que ser práctico y útil. Todo me sirvió. Sé usar la máquina de coser y gracias a eso puedo hacer arte textil. Es muy creativo. También puede suceder que deseos que fueron relegados por diversos motivos, como mandatos familiares y sociales, reaparezcan en algunos sujetos buscando ser satisfechos a través de la elección de una actividad afín a la relegada. Por ejemplo, me hubiese gustado estudiar psicología, escuchar y ayudar a las personas era lo que más me gustaba. Eran épocas difíciles, comencé en el 76 y terminé en el 83. Hace 2 años comencé a estudiar terapia floral. De esta forma estoy en contacto con la gente y trato de ayudarla a que esté mejor. Así como deseos que han sido satisfechos durante años con el ejercicio de la profesión, buscarán nuevos quehaceres. Por ejemplo, me jubilé de la actividad asistencial también. De todo. No quiero saber nada de medicina. Me dediqué a esto toda la vida. Ahora quiero hacer otras cosas. Estudiar inglés, tocar la guitarra, nadar. Por último, también están aquellos deseos que han encontrado su realización y buscarán mantenerse en ese camino hasta el final. Ahora trabajo con mi hija de manera independiente como asesor. Se han planteado muchas obligaciones y responsabilidades asumidas anteriormente, como estudiar una carrera, mantener una familia, cuidar a los hijos. Han perdido ahora ese peso que tenían antes, abriendo paso a la posibilidad de plantearse y decidir qué se desea y qué esfuerzos se están dispuestos a realizar en pos de alcanzar la satisfacción o el placer anhelado. Se puso de manifiesto en frases como hacer cosas que te dan placer pero que constituyen un esfuerzo, como ser el arte, tocar la guitarra o aprender un idioma. A nuestra edad tiene que ser placentero, uno ya no hace las cosas por obligación. Lo haces para aprender, para compartir con otros, por gusto personal. Tal como lo plantea Jakub, la inclinación de la balanza de las actividades que se realizan por obligación a las actividades que se realizan por placer también implica otros posicionamientos de los sujetos ante esa nueva realidad. Cerrar para poder abrir. Mediante una breve relajación se creó el clima propicio para ser conducidos imaginariamente a sus ámbitos laborales, con el fin de poder despedirse de ellos.
Cada uno plasmó su despedida con verbalizaciones que favorecieron la reflexión acerca de la situación de pérdida y la elaboración del duelo por aquellos que ha quedado atrás, el rol del trabajador, el espacio físico de desempeño laboral, los compañeros con quienes se mantenía un vínculo efectivo estrecho, etc. Estas pérdidas modificarán la subjetividad, resignificando ciertos sentidos que podían facilitar el vínculo con nuevos lugares, actividades y personas. El modo en que se elabore esta transición estará signado por cómo se haya vivido y tramitado otras pérdidas y los recursos internos con los que cada uno cuente, así como también las oportunidades que el contexto les brinde. Algunos integrantes del grupo manifestaron haberse despedido de su primer trabajo, del cual guardaban gratos recuerdos. ¿Resultará más tolerable despedirse de aquello que se ha vivido como más placentero? ¿Será que el cansancio ante la tarea, la rutina o las formas diferentes de concebir la labor por parte de las generaciones más jóvenes se presentan como excusas que facilitan el retiro del mundo laboral en un intento de reducir la angustia? En esta despedida, ¿cuánto habrá de reconocer el inexorable paso del tiempo y con él de la juventud? La narración de la propia historia es una herramienta que permite la continuidad entre el pasado y el presente para poder investir el futuro. El espacio de orientación vocacional permitirá abordar imperativos sociales, trascendiendo la necesidad de buscar actividades a desarrollar en un intento de aferrarse a una rutina o para ocupar el tiempo, sino más bien para disfrutar de lo que se hace sin responder a valores dominantes. También permitirá abordar cuestiones relacionadas con los roles familiares y de género. La elaboración de las mismas redundará en la transformación de sí y en la consideración de nuevas opciones desde una perspectiva diferente. Todos los integrantes del grupo compartieron sus logros, aquellos momentos de la actividad en los que pudieron crear, innovar, destacarse, hacer algo valioso. Será entonces tal vez el momento propicio para reinventarse. Indagando en esa idea planteada, la relacionaron con el aprender a usar la computadora, el celular, Facebook. Esta propuesta permitió reflexionar sobre lo que se ha dejado, así como descubrir de qué modo aquellas acciones que resultaron gratificantes pueden continuar desarrollándose en la actualidad bajo la forma de otras actividades, utilizando lo que hacíamos para hacer algo nuevo. En mi trabajo yo organizaba la información del área, gestionaba servicios. Ahora, por ejemplo, organizo salidas de fines de semana con grupos de amigas. Permitirse proyectar. Se propuso realizar una lluvia de ideas respondiendo a dos cuestiones. La primera, permiso para, obtuvo como respuesta, soñar lo que quiera, hacer actividades placenteras sin esperar resultados, disponer de mi tiempo, que dieron lugar al surgimiento de ideas tales como ¿puedo disponer de mi tiempo cuando mi hijo me pide que cuide a mi nieto todos los días? Es difícil. Habría que disfrutar de los nietos, pero no como una obligación que los hijos te imponen. Estos planteos dan lugar al abuelazgo, poniendo en la mira la relación entre padres, hijos y nietos. ¿Qué significará renunciar al pedido de los hijos con el fin de disponer de un tiempo para uno mismo? ¿Se asociará a sentirse valorado, a ser útil o a garantizar la continuidad de una rutina? La segunda cuestión fue proyectar y propició respuestas del tipo actividades nuevas, aprender cosas nuevas, viajar, volver al centro de jubilados. Se conversó sobre algunos sitios de internet como PAMI o el Centro Cultural Rojas del gobierno de la ciudad para acceder a información sobre diversas actividades mencionadas en encuentros anteriores, como decíamos, idiomas, teatro, fotografía, cine, visitas guiadas por la ciudad, caminata, gimnasia, natación, etc. Reflexiones finales. Al comienzo del taller se ha mencionado una puerta que se abre al faro del fin del mundo, que invita a preguntarse qué mundo se termina. ¿Es acaso el laboral? Las respuestas y ventanas que se abren representan también otras posibilidades, como la de no cerrarse a mirar hacia afuera y continuar hacia adelante. Este particular momento del itinerario vital, representado como un laberinto con encrucijadas
que confunden en cuanto a la dirección a seguir, se encuentra asignado por un tiempo que representa múltiples facetas, de las cuales las más valoradas es la que establece que todavía algo se puede hacer y en la que la creatividad debe ser una gran aliada en la búsqueda de nuevas ideas, nuevas formas de ver las cosas y sobre todo nuevas oportunidades. Aparecen los cambios, las pérdidas, que forman parte de la vida misma. Cada uno encontrará, de acuerdo con los recursos internos con los que cuente, la mejor manera de transitar esta parte del recorrido. La elaboración de estas funciones facilitará la posibilidad de reinventarse para continuar disfrutando de la vida y de lo que la vida brinda. La participación en esta actividad es considerada como una experiencia subjetivante, en la que se rescata la importancia de parar la vorágine y pensar qué me gusta, qué puedo hacer, y atreverse a imaginar un proyecto. Quienes puedan hacerlo tendrán mayores posibilidades de poder poner en marcha cambios que le brinden satisfacción y bienestar. Quizás podría comenzarse con pequeñas acciones, anteponiendo deseos y proyectos propios a las demandas familiares o dándose cuenta que si bien si quiero, puedo, podría ser un motor que impulse la acción. También podría convertirse en una trampa en la que la responsabilidad recaiga en el adulto mayor, invisibilizando cuestiones que atañen a las políticas públicas o incluso naturalizando estereotipos frente a los cuales el sujeto no cuenta con margen de acción, debiendo plantearse que tal vez no siempre querer es poder. Esta experiencia nos ha permitido acompañar al grupo en general y a cada uno con su singularidad, mediante una escucha atenta, promoviendo el soñar, sosteniendo la pregunta por el propio deseo que no detiene su marcha y busca proyectar actividades nuevas. Muchas gracias.